frente a Estados Unidos este día a las 5:30 por la Liga de Naciones de CONCACAF en el Xperia de Orlando, en esta última jornada de la Liga de Naciones. El equipo del profesor Hugo Pérez solo le vale la victoria para clasificar el Final Four de la Nations League ante la escuadra de Estados Unidos, que es líder momentánea del grupo tras su última victoria ante su similar de Granada. Así se encuentra este grupo de Estados Unidos con 7 puntos, El Salvador 5 y Granada tiene 1 punto. Profe Emiliano, ¿el porcentaje que tiene la selección para sacar una victoria es favorable o no es favorable? Creo que nunca va a ser favorable, más allá del discurso y del momento donde estemos, ¿no? Donde obviamente las estadísticas nos podrían jugar a nuestro favor, siempre es en casa, porque tiene un condimento emotivo que eso al jugador lo eleva en su rendimiento de una forma diferente. Afuera es más complicado, ¿no? Si bien probablemente tal vez en un lugar como Orlando podemos encontrar una banda ahí latina que apoye, que haga un poco de ruido. Creo que el momento que tiene la selección de Estados Unidos está muy por arriba del nuestro. Acaba de meterle 7 goles a Granada en el fin de semana, que tampoco no dice mucho, ¿no? Pero creo que es un equipo que en ese aspecto es un equipo serio, estructurado, que tiene jugadores en grandes ligas, que tampoco a mí me parece que no deslumbran para nada, pero un rendimiento y una potencia que realmente asusta. Después de lo que El Salvador hizo contra Honduras, creo que van a haber algunos cambios, o esperaría que hayan algunos cambios, ¿no? Si bien, como decimos, o como dije después del partido, que se vio claramente la mano del técnico, se ve que el equipo intenta jugar a unas situaciones, pero también como él comentó después en conferencia de prensa, que dice que es un equipo que le cuesta pisarle el último cuarto de cancha del equipo rival, ¿no? Que a veces tiene una buena elaboración, una buena circulación de pelota, pero no es profundo ni es pesado a la hora de ser ofensivo. Entonces, ojalá que la incorporación de Brian Hill nos dé ese peso ofensivo que nos está faltando, ¿no? Un jugador no solo que tenga presencia en el área, sino que también que juegue de espaldas, porque de los que están, el que mejor jugaba de espaldas tal vez era Bonilla, pero le faltaba una marcha, porque ya él venía no digamos en declive ni en decadencia, sino que la edad le jugaba en contra. A pesar de ser un jugador potente en espacios reducidos, él era muy inteligente para jugar de espaldas, pero creo que Brian tiene todo hoy. Es joven, juega bien de espaldas, viene de una liga donde te obligan a jugar de espalda y donde los centrales te exigen muchísimo. Hay que ser muy inteligente, primero para aguantar la pelota, segundo para hacer descansar al equipo, porque es otra cosa que no veo o que no vi últimamente en los juegos de El Salvador cuando jugamos con equipos de competencia, que la defensa no descansaba mucho, ¿no? Y se vio así en la eliminatoria. Tuvimos la mayor cantidad de lesionados o de calambres fueron del medio para atrás. Delanteros casi no se lesionaron, y tenía que ver, bueno, por ejemplificar lo que pasó con Zabaleta en Costa Rica, ¿no? Sí. Y tiene que ver con eso, que no es un equipo que descanse, ¿no? Que tenemos incursiones ofensivas, tal vez saltando la línea con Jairo, con el mismo Enrico, con Kevin Reyes tal vez, pisando el área rival, pero eso es una cada 20 minutos, cada 15, y es rápido, ¿no? Son 5, 10 o 20 segundos de esfuerzo, y después de ahí en la defensa es quien aguanta la mayor carga del partido, ¿no? Por eso es que la figura siempre ha sido Mario González y la línea de 4. Entonces ojalá que con la incursión de Brian nos dé eso, ¿no? Nos dé un poco más de respiro atrás. No digo que Estados Unidos no nos va a superar en el juego, pero teniendo un jugador con el momento que tiene Brian, ¿no? Con las posibilidades y el crecimiento que ha tenido en el último año, probablemente esas pocas incursiones de las que habla el profesor que hemos tenido y que no podemos llegar a concretar o a ser tan profundos, probablemente con un jugador como él podemos ser más efectivos.
En la conferencia de prensa que brindaron ayer tanto Estados Unidos como El Salvador, el técnico interino de la selección de Estados Unidos, Anthony Hudson, reconoció cosas importantes en la fase que ha tenido El Salvador con el profesor Hugo Pérez. Mencionaba de que ellos no se ven como favoritos, la selección de Estados Unidos, y que El Salvador ha tenido una evolución de la mano del profesor Hugo Pérez. Hace énfasis precisamente en ese trabajo. Piensa que esa evolución se debe al profesor Hugo, que es alguien cuando uno mira a sus equipos jugar, especialmente contra nosotros, contra Estados Unidos, se ve que tiene un plan específico y no tiene miedo de cambiarlo a medida va transcurriendo el partido, comentó Hudson en la previa de este partido de Liga de Naciones. Profe Elmer. Bueno, creo yo que como han sido los equipos estadounidenses, creo que son muy respetuosos en relación al rival, creo que reconocen la trayectoria del entrenador de la selección de El Salvador. Y sí, en ese sentido creo que todos lo tenemos claro, que los partidos que la selección de El Salvador ha enfrentado a Estados Unidos, creo que se nota que ha sido una preparación, al menos desde el aspecto de actitudinal y mental, diferente, que el entrenador tiene un plan bien específico porque conoce la estructura, la base de Estados Unidos y como consecuencia sabe cómo contrarrestar, pero de ahí en términos de lo que debemos de generar a nivel de partido tras partido, creo yo que ahí hay una brecha en ese sentido, pero eso en términos generales. Ahora creo yo que es una muy buena oportunidad nuevamente para hacer gala de eso, ¿verdad? Del conocimiento de esa selección de Estados Unidos, y bueno, quizás tendrá elementos nuevos para poder generar una idea completamente diferente a la anterior, y ojalá que ahora, digamos, arriesgue un poco más allá del resultado, que obviamente a quien no le gustaría que El Salvador sacara una victoria histórica ganando a Estados Unidos de visita, pero creo yo que lo que pueda generar en términos de idea de juego va a ser muy importante, esa impresión que pueda generar de cara a lo que pueda venir en relación a la eliminatoria, por ejemplo. Manuel, el profesor Hugo Pérez también tenía la oportunidad de hablar de Brian, que sí va a debutar frente a la selección de Estados Unidos y que ha sido un jugador que ha estado esperando por 2 años aproximadamente el profesor Hugo Pérez. ¿Debemos depositar la confianza en O'Hill? Qué difícil es contestarte esa pregunta en este momento, en este partido que tenemos enfrente, ¿no? Yo creo que es un partido, el partido más complicado para que él pueda debutar. Creo que todos tenemos que entender, y creo que ojalá este mensaje llegue a mucho del aficionado. Tenemos que entender que el partido de hoy es un partido complicadísimo, en donde sé que mediáticamente los focos están centrados en un centro delantero con características espectaculares como las que ya le hemos visto a Brian Hill, sí, pero que el partido de hoy es un partido que nos obliga a estar muy cerca de nuestra portería en un bloque muy corto, y que vamos a ver muy pocas veces a Brian Hill de cara a gol, si es que lo llegamos a ver de cara a gol. Y que al final el concepto que nos podamos forjar o formar del delantero de Brian Hill no debe ser únicamente formado a partir de lo que veamos esta noche en el partido contra Estados Unidos, porque repito, es muy probable que lo veamos muy poco o nada de cara al gol, y no necesariamente tiene que ver con que el jugador no se haya mostrado, sino que hay un equipo enfrente que no podemos obviar. Hay un equipo enfrente como Estados Unidos que nos va a obligar, como bien decía Emiliano, a que Brian Hill reciba de espaldas al arco y lejos de la portería rival, y que debemos calificar su rendimiento por muchas veces lo vamos a calificar porque es lo que haga de espaldas al campo rival, ¿no? Que va a recibir en media cancha, absorbido por 4 jugadores muchas veces, probablemente entre los 2 centrales americanos, y que si en algunas de esas ocasiones logra salir avante, de poder aguantar y apoyarse bien, y que el equipo logre descansar y salir de nuestra zona defensiva, pues yo me diría más bien por eso a Brian Hill, claro, y no tanto por las ocasiones de gol o asistencias de gol que pueda tener. No es el partido para calificarlo. No. Y queremos aclararlo eso, porque cuando dicen, ¿no?, que uno, obviamente lo más fácil sería poner toda la esperanza en él, que sí, hoy que tenemos a él va a ser el goleador, y o va a hacer goles, y no es así. Vamos a ejemplificárselo de una forma a la gente para que tenga claro. Tal vez el ejemplo más cercano es Estados Unidos en Qatar, ¿no?, que acaba de ser el Mundial, sí, donde estuvieron su mejor rendimiento. Bueno, contra Inglaterra
que tiene a delanteros como Foden, como Harry Kane, como Sterling todo lo demás quedó 0-0. Sí. Harry Kane no le pudo hacer un gol. Sí. Entonces, ¿por qué, si tiene un rendimiento parejo normal, por qué Brian tendría que hacerlo? Si sobre todo nosotros no tenemos la elaboración y el peso específico de una Inglaterra. Entonces, eso tampoco, que nosotros esperemos que Brian sea esa pieza que le ha estado faltando muchas veces a la muy buena circulación, ¿no? O a la repetización que tienen por los costados Reyes y Jairo, que no encuentran a veces conectar con un pivoto, con un 9 que pueda definir esas cosas buenas que hacen por momentos. Pero no por eso vamos a sacar el renglón de que Estados Unidos es un equipo que no brilla, pero sobre todo es muy bien estructurado, muy ordenado. Es difícil sorprender a un equipo como ese, y aparte físicamente tiene una potencia que seguramente, aunque lo sorprenda, seguramente pueden reconvenir para volver a cortar, digamos, esa posibilidad manifiesta de gol que pueda tener el rival. Manuel, el planteamiento